Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes, profesor Mario, doctor Juan de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de pues este texto que nos hacen el gran honor y favor de invitarnos el día de hoy al Coloquio Nacional de Filosofía, que hoy aloja la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, que lleva por título este año La enseñanza de la filosofía ante los retos de la ética aplicada y la bioética. Agradeciendo siempre pues la invitación al coloquio y a Mario, que nos da la oportunidad de presentar este libro nuevamente. Y bueno, este texto que podemos ver en pantalla, se los presentamos, está por salir de manera física, aunque ya se encuentra de manera digital en el blog del profesor Mario Munguía, donde se puede descargar de manera gratuita. Y pues el día de hoy vamos a hacer una breve presentación y reseña pues de la importancia de este texto. Me presento, soy la maestra Joana Flores Huellaco, soy docente de educación básica y trabajo en el área de pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, así como temas éticos, sociales y filosóficos un poco. Y bueno, pues voy a comenzar haciendo una referencia sobre este texto. Como les decía, apenas va saliendo hoy de la imprenta, ¿cierto, profesor Mario? Nos prometieron que el día de hoy iba a salir y bueno, desafortunadamente de manera física no lo entregaron, pero como les comentaba, pues ya se encuentra en línea y bueno, el profesor Mario nos hizo favor de entregárnoslo, ya fuimos afortunados porque ya lo tuvimos en nuestras manos. Y bueno, a partir de esto, pues vamos a hacer una pequeña reflexión. Es un libro como todos aquellos que salen hacia la humanidad, hacia nuestra sociedad, pues con el objetivo de ser leídos. Pero este texto no solo busca en que queden traducidas como parte de un conocimiento acumulado, sino que tiene como objetivo aportar una reflexión a cada persona que lo lea y que estas personas tengan la conciencia y el compromiso de compartirlo con otras más. Así, pues llegar a qué es, cuáles son las claves para un mundo digno, justo y humano hacia un estado de bienestar, como lo nombra el profesor Mario Munguía. Y precisamente este año el coloquio se centra en los retos éticos y la bioética principalmente, y toma la filosofía como el puente para lograr dicho objetivo. Y bueno, si hacemos un poquito de reflexión, que ese es el objetivo de esta presentación, de este texto, de esta invitación a leerlo, es que en la actualidad, como maestros de todos los niveles escolares, como partícipes de una sociedad, tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas, tanto en el ámbito escolar, académico y social, pues para lograr dicho objetivo. Y precisamente este libro nos lleva a cruzar dicho puente mediante un lenguaje claro, sencillo y principalmente real, como son todos los textos del profesor Mario, que hago alusión a que este texto podría ser como la segunda parte de la política, porque se relaciona, ¿no? Y de hecho, el profesor exactamente traslada algunas citas de su anterior ensayo a este nuevo texto. ¿Para qué? Pues para reflexionar, ¿no? Precisamente, ¿qué es un mundo digno? ¿Qué es un mundo justo? ¿Y qué es un mundo humano? Con esta propuesta, Mario sugiere que el hombre, la mujer, las sociedades y la humanidad consigan una opción de vida diferente a nuestra condición humana actual. Él manifiesta a través de sus letras que después de haber sobrevivido a una época difícil, como le fue la pandemia a nivel mundial, y que en ella, durante ella y posteriormente se visibilizaron muchas problemáticas que obviamente sabíamos
que existía, ¿no? Como es la violencia, la necesidad de muchas situaciones básicas que deberíamos de tener derecho, ¿no? Como es la alimentación, el trabajo, la educación, la salud, la diversión, todo esto que ya lo hemos conocido a través de la historia de la sociedad, pero que con la pandemia pues se viene a visibilizar, ¿no? Toda esta necesidad. Pero que por esta prisa que tenemos por vivir y evolucionar, que yo le llamo conquista del hombre por el hombre y la conquista sobre su entorno, hemos hecho a un lado estas problemáticas. Y pues obviamente con esta pandemia, pospandemia, pues nos venimos a dar cuenta de muchas situaciones. Él menciona que existe una necesidad imperante de arribar a un mundo más humanista. Claro ejemplo es, y lo menciona en su texto, que después de la pandemia, durante y después de la pandemia, los empresarios se hicieron pues más ricos, ¿no? Yo le puse ahí, engordaron el cochinito. ¿Por qué? 3 claros ejemplos, y lo menciona Mario en el libro, ¿no? En la cuestión de la salud, pues obviamente nos vimos en esa necesidad a nivel medicina de buscar una solución a toda esta situación que estábamos viviendo. Y bueno, pues por ahí vinieron los gastos acerca de la salud. Cualquiera que tuvo la situación del contagio de COVID, tuvo esa necesidad económica de cubrir la salud, que bueno, que hubo mucha gente que no pudo salvarse por la falta económica, por el engordamiento de toda esta parte de las medicinas y de las consultas, ¿no? El consumo básico, como fue la alimentación, ¿cuántos de todos, hombres y mujeres, salíamos a comprar lo necesario para alimentarnos? Y creo que por día subían todas las cosas, ¿no? Y la canasta básica. Y también la propia educación. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas en las familias tuvieron que hacer una contratación de internet? Y bueno, la compra de celulares, la compra de computadoras. ¿Por qué? Porque para cubrir esa necesidad básica que fue la educación, tuvimos que acceder a ciertas herramientas que muchas veces en los hogares, principalmente de nuestro país, pues no lo teníamos, ¿no? Eso sin contar que en algunas comunidades, en algunos otros estados de nuestro México, pues ni siquiera hay señal pues de internet, ¿no? Que no se cubrió como tal esa necesidad de la educación. Y bueno, Mario menciona en este texto, pues, ¿cuál humanidad, no? ¿En qué mundo vivimos y qué estamos educando? Yo le llamo capitalismo al 100%, individualismo, aunque sí nos tocamos el corazón, estábamos espantados y bueno, hubo esa necesidad de ser solidarios, porque sí la hubo en algunas comunidades. Cuando pasa la pandemia, pues otra vez volvemos a toda esta problemática social que lo único que hacemos es volver a guardar nuestras problemáticas y ahí siguen. Entonces, lo que Mario propone en este texto es que necesitamos reeducarnos para saber qué es un mundo digno. Mario define en este texto, en sus palabras, que el mundo digno es aquel mundo alegre y sin agobios, uno que se diera la oportunidad de pensar al hombre y a la mujer en su devenir. En este texto, a partir de diferentes características de la sociedad, él aborda qué es la política, qué es el bienestar, qué es el derecho, qué es el diálogo, qué es la economía, la ética, la necesidad de la cultura, qué es el Estado, quiénes somos el Estado y bueno, finalmente lo aterriza a que necesitamos humanizar a la humanidad. Cada una de estas características él las va describiendo como las visibiliza en la realidad y como necesitamos que sea. Si filosóficamente nos fuéramos a los grandes estudiosos, filósofos, intelectuales, antepasados nuestros y a lo que es la filosofía occidental, pues nos vamos a Aristóteles, ¿no? Que decía que la felicidad, ese es el fin último de la sociedad, la felicidad del otro. Pero también, y aquí es de manera personal, considero que esta brecha que estamos viviendo en la actualidad en la educación es un momento de reflexión para hacer un cambio y también traer a nuestros filósofos, a nuestros intelectuales,
a todos nuestros pensadores y educadores mexicanos, como es el caso de Mario Munguía, como es el caso de todos aquellos pensadores, filósofos latinoamericanos, traerlos a nuestra realidad, porque ellos están escribiendo y están proyectando y están proponiendo una filosofía para la vida desde donde vivimos nuestro entorno. Claro que toda la parte occidental pues es importante, no es la base del estudio, del conocimiento, pero es momento de traer a nosotros aquellos que nos van a ayudar desde nuestra realidad. Mario, en este texto, narra esta necesidad de una manera inclusiva. Es un texto donde ya no solamente plantea la necesidad del hombre, se hace visible la mujer, visible, presente y proactiva. Dice Mario que es una propuesta humanista y bueno, yo lo traslado a nuestra filosofía, nuestra cosmovisión de los pueblos originarios, que es una traducción, hacer nuestra filosofía del buen vivir, como lo plasmaron nuestros pueblos originarios y como lo dijeron nuestros hermanos colombianos, vivir sabroso. Una Latinoamérica con aportaciones reales de nuestro entorno. Entonces, en este nivel de estos pensadores, de estas comunidades, de esta realidad, Mario nos contribuye a utilizar este libro para llegar a esta reflexión. Un libro como todos los que ha escrito él, fácil, que se puede utilizar, pues yo insisto que desde cualquier edad, a partir de que los adolescentes o el ser humano ya tienen ese pensamiento para analizar, reflexionar y pues seguir fortaleciendo el pensamiento crítico. Y bueno, también para toda la comunidad de estudiantes a nivel medio superior, pues es una propuesta, pero no solamente es un libro que debemos, podemos y tenemos que usar en la educación, sino también que podemos compartir con cada partícipe de la sociedad. Y bueno, yo los invito a leerlo, a descargarlo en su página, en su blog personal, mariomunguia.com. Ahí se baja de manera gratuita y bueno, pues posteriormente pues él ya estará repartiendo los libros en diferentes puntos donde él se vaya encontrando. Y pues muchísimas gracias, Mario, otra vez por la invitación. Y bueno, seguimos retroalimentando, compartiendo la lectura, pero el objetivo también es pues mejorar la sociedad a través de tus letras. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joana. Pues de mi parte, buenas tardes a todos vía Zoom. Quiero empezar por agradecer pues el espacio, tanto al Coloquio Nacional de Filosofía, al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, al Comité Directivo, a su presidenta Carla, y pues a Juan de Dios Escalante, que también intervino para que tuviéramos este espacio para presentar el día de hoy claves para un mundo digno y justo hacia un estado de bienestar. Agradezco también pues la coordinación y el apoyo que nos está brindando el asistente para llevar a cabo esta transmisión, así como a la Universidad de Querétaro, que pues nos ha abierto las puertas a distancia para pues llegar al país. Y continuando un poquito con lo que decía la maestra Joana, es una obra que también, si es posible, hay que dialogar. Hay que dialogarla en el mundo, pues tanto con sus gobiernos, con sus instituciones. Yo sé que escuchar esto ya son palabras mayores, pero pues se vale enseñar en el siguiente sentido que tan pronto lo tengamos en la mano, se irá camino a la ONU junto con este otro ensayo que se llama La política y el poder para el bien social. En esta primera obra pues se propone el bienestar para el país. En el segundo ensayo se propone el bienestar para el mundo. Hay una relación en cuanto a su propuesta política y en este sentido tenemos un mundo pues en el que no se puede vivir a menos que alguien considere, no, yo sí puedo. Seguramente la burguesía, seguramente la pequeña burguesía, pero hay problemas para la clase media y también para las clases bajas en que no tenemos una vida segura.
Y entonces, desde ahí tenemos que pensar en una posible opción para encontrar una vida digna, una vida justa, una vida humana. La vida que hoy tenemos pues está llena de inseguridad, de violencia, de delito. Y en el caso del capitalismo, pues no ofrece la opción. ¿Qué pasa con el capitalismo? Pues nos plantea una enorme desigualdad social y humana. Tengo aquí un dato, dice el 1% de 5.300 millones de personas posee el 45% de la riqueza. En el caso del 99% de esta población, pues va a poseer el 55% restante, pero pues se diluye de arriba hacia abajo, y en el caso de 3.000 millones de habitantes, casi no tienen riqueza. En este mismo dato se nos plantea lo siguiente, que el 10% más pobre tiene el 2% de la riqueza. Mientras tanto, el 10% más rico tiene el 76% de la riqueza. ¿Qué pasa con este mundo conflictivo? Pues este capitalismo crece pues sin que nada lo detenga, ¿no? Avanza hacia el armamentismo, al encarecimiento del petróleo, la inflación, la carestía, el desabasto, los altos intereses, la deuda, el desempleo, los bajos salarios, el hambre, la enfermedad, la muerte, la marginación, la migración, la contaminación, la corrupción, la impunidad, el aviso de poder, la defraudación, los capitales golondrinos, los paraísos fiscales, la violencia, la delincuencia, la inseguridad, riqueza para unos y pobreza e injusticias para la mayoría de la sociedad. Y entonces ya se mencionaba un poquito ahí la democracia. La democracia pues va a beneficiar a los capitalistas. Tenemos entonces más capital, más lucro, más ganancia, más explotación y menos distribución de la riqueza. Ante este mundo en conflicto, pues la democracia no nos da una salida, ¿no? ¿Qué es lo que se propone para los países ricos y con tecnología, con ciencia, con finanzas, con industria, con comercio, con agricultura, con ganadería, con piscicultura, exportaciones, militarismo, conquista del espacio, turismo espacial? Pues que pueden seguir creciendo en su modelo de capitalismo en el planeta, y pues no tienen limitaciones en ninguna de las sociedades. De tal manera que en ese contexto habría que empezar el bienestar de manera personal y también de manera política. Contemplo el bienestar como una alternativa para encontrar este mundo digno, este mundo justo, este mundo humano, y también un país como el nuestro, donde pues la sociedad eh, pueda vivir de manera más tranquila y más segura. Pues considero que el bienestar llevaría a los habitantes, llevaría a las sociedades y a la humanidad a vivir de manera, pues, con satisfacción de sus necesidades básicas, y también, pues, irle asegurando los derechos sociales, ¿no? Vamos a detenernos aquí unos minutos en lo que sería este bienestar, y estamos pensando en el empleo, en el salario, en la vivienda, en la salud, en la educación, en la alimentación, en la recreación, el vestido, hasta los pasajes, decía alguien en algún evento. Y pues las familias necesitan luz, agua, gas, internet. En las comunidades nos hace falta, no sé, drenaje, alumbrado, eh, transportes, servicios de limpia, escuelas, hospitales, mercados. Y pues la sociedad sigue demandando, no solamente en México, sino también en el resto del mundo, paz, seguridad. Y bueno, los ideales y los valores sociales, históricos de justicia, de libertad, de igualdad,
a los campesinos les sigue haciendo falta la tierra para cultivar los alimentos y también que cada nación obtenga la soberanía alimentaria que nos hace falta. Y en esto, pues, no podemos dejar de lado la soberanía no solamente del país, sino la soberanía de cada nación en el mundo para poder decidir su destino. Pero en esa vía es donde contemplo el bienestar. Y bueno, de esto ya lo comenté un poquito. Yo pensaría que esta política de bienestar, esta economía de bienestar, esta democracia para la vida, como lo mencionaba la maestra Joana, pues está como un pendiente del Estado. El Estado es el que puede ayudarnos a resolver esto. No solamente el Estado mexicano, el Estado ahí en en las potencias, en el Estado en aquellos países que están en vías de un crecimiento económico, el Estado ahí en las naciones que pues no tienen alternativas para su desarrollo, y es un Estado que debe de contemplar el bienestar en el mundo, el bienestar de los habitantes, el bienestar de las sociedades, el bienestar de la humanidad, también en un contexto donde la naturaleza está en peligro, donde la naturaleza está en riesgo por la contaminación, una contaminación que es capitalista. En el otro ensayo yo mencionaba que también es socialista, pero no se trata de ver modelos económicos o políticos, sino pensar que esa contaminación debe de ser contenida, debe ser limitada. Necesitamos un mundo donde se pueda vivir y también una naturaleza donde nosotros podamos existir con seguridad, con tranquilidad. Y entonces la política para el bienestar tiene que ser desarrollada por políticos, por partidos, por gobernantes, por funcionarios y también por la sociedad, ¿no? Los trabajadores, los ciudadanos, los habitantes, estamos hablando de intelectuales, de artistas, de amas de casa, de la iglesia. Pero sobre todo en el caso de la economía para el bienestar, tendrá que ser retomada por los capitalistas, por los inversionistas, por los empresarios. Estamos hablando de las transnacionales y también de las empresas locales. El Estado no da un bienestar suficiente para la sociedad cuando intenta hacerlo a través de las políticas de Estado. Tendrá que combinar al empresariado del mundo, a los capitalistas del mundo, para que pues empecemos a ofrecer una alternativa de vida a los mexicanos y a los habitantes en el mundo entero, ¿sí? Y bueno, habría que tomar en cuenta en esta propuesta que en el derecho y en las leyes está contemplado el bienestar. ¿Qué es lo que falta? Pues se hablaba de reflexión, agregamos el diálogo, que pasemos a una serie de propuestas, de iniciativas, de emprendimientos, de proyectos, inclusive de acuerdos, donde el bienestar empiece a desarrollarse para la humanidad, para las sociedades, para cada y todos los habitantes del mundo. Es ahí donde el humanismo de este ensayo pues tiende a darnos una existencia humana, una existencia digna, una existencia pues justa hasta cierto punto desde mi personal visión y también de una perspectiva política que es la que se propone. En el rescate de los valores humanos y sociales, en el rescate de los seres humanos, y bueno, aquí estamos observando desde hace unos momentos a Juan de Dios Escalante, que pues, le cedo la palabra. Pues muchas gracias, Mario. Gracias, maestra Joana. De veras, felicidades por incorporarse a la revisión de los libros de texto, ahora desde la perspectiva de la interculturalidad. Ahí la maestra Joana logró meterse a las grandes ligas y bueno, la idea es que generemos precisamente la aportación desde la educación para este mundo digno y justo desde la parte educativa. Gracias, Mario. Nosotros conocemos el texto pues, desde antes de que entrara a la imprenta. Mario me lo dio hace ya unos buenos meses. Empezamos a leerlo.
empezamos a ver más o menos cuáles son las propuestas. Y decía Ortega y Gasset, filósofo español, que la claridad es la cortesía del filósofo. Los lenguajes son claros, precisos, concisos, amenos para los diferentes sectores de la población y además para trabajarlo en un ambiente también educativo, en cualquiera de las disciplinas que podamos conversar, dialogar. Porque precisamente ahí es donde quiero enfatizar un poquito en el lenguaje utilizado que amarra y cruza la parte académica y la parte ciudadana. La parte académica por la formación de Mario como filósofo, pero también su vida cotidiana y su trabajo como ciudadano, profesor de filosofía. Entonces, eso hace que el texto tenga un nivel accesible para todo el mundo. Y tiene también a la vez un nivel no digamos formal académico, como lo establecen los lineamientos lo que era el PNPC, el Plan Nacional de Calidad del CONACYT, o ahora el Sistema Nacional de Posgrados, que tienen que ser rigurosamente establecidas las citas, y los sistemas APA de citación, todo ese rollo. Entonces, no está tampoco a ese nivel, precisamente porque es para todo el mundo. Y creo que la claridad, en este sentido, es una expresión que tiene que ver con la formación literaria de Mario Munguía. Esta parte en donde Mario escribe novela, escribe cuento, le permite generar un espacio natural que se llama ensayo. Y el ensayo, obviamente, el ensayo político, social, económico, interdisciplinario, porque ahí están todas las disciplinas presentes, todos los campos del conocimiento, de una manera asimilada, comprendida, y es ahí donde el ensayo tiene su centro epistémico, ¿no? En donde ya hay una asimilación de todas estas categorías que se ven en la academia, que se leen a veces en los artículos especializados y que son comprendidos por el ciudadano para comunicarle al ciudadano qué es lo que necesitamos para un mundo digno y justo. Entonces, es un libro que recomiendo muchísimo, y la política y el poder para el bien social, que lo hemos estado presentando ahora últimamente en varios lugares. Mario se ha vuelto una estrella, un rock star de la política mexicana. Y coincido ahí con Mario y con la maestra Joana. El Estado tiene que participar, pero creo que nosotros la labor que tenemos desde el ámbito educativo y filosófico, nuestra labor es educar al Estado. Le hace falta educarse. Le hace falta que los funcionarios se eduquen en el sentido general de la palabra, en el sentido paidético, ¿no? En el sentido de los tres grandes niveles, la parte racional, ¿no? La parte corporal y la parte también de la actitud, de los valores, esta parte ética, que eran los tres grandes pilares de la paideia y que también se trabajaban en el Calmecac, ¿no? Acá con los mexicas y con algunas otras escuelas en algunos otros pueblos indígenas a nivel América Latina. Entonces, yo creo que hay que entrarle para recuperar esa dignidad que hemos perdido. Nos dicen que la dignidad no se pierde. O sea, no es que nos desprendamos de ella, ahí está. Solo que está oprimida, está sometida, está pisoteada, ¿no? Yo hice una tesis de maestría sobre un autor. La verdad me gusta mucho, te lo recomiendo, Mario, también. Se llama Manuel Ugarte, argentino. Él tiene cerca de unos 80 libros escritos, escribió como unos 80 libros, y le metía a la poesía, al ensayo, al cuento, a la novela, ¿no? Y él hacía una propuesta similar a la tuya, solo que él en el sentido latinoamericano, ¿no? Él era martiano, era bolivariano, y estaba en esa línea proponiendo una vida digna y justa para América Latina, precisamente porque América Latina era excluido del escenario mundial, era el patio trasero de los Estados Unidos, era el ensayo de la Guerra Fría y era la exclusión total de todos los sectores sociales del continente. Entonces, América Latina se volvió un referente cultural e intelectual, como
comprende José Martí en Nuestra América y asume el papel, y no solamente de manera intelectual, sino que viaja por toda América Latina como lo hizo el Che Guevara. No, pues que pues, él pues, más o menos tenía varo, y aparte pues le pagaban por escribir, escribe con Mariátegui en la revista Mauta, se cartea con Vasconcelos, es decir, es una figura que todo mundo y todo intelectual en ese momento conocía a Manuel Ugarte. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, Mario. Hay que establecer una agenda para que vayamos por toda América Latina presentando, pero que también le vayas metiendo pluma en el referente nuestro americano. Hace falta que América Latina brille en el mundo. Ya lo estamos haciendo, ya nos ponemos al tú por tú con cualquiera, ¿no? De manera intelectual, también de manera académica, y en cualquiera de los rubros de la existencia que ha diseñado este capitalismo, México y América Latina, como lo decía Leopoldo Sea, filosofa a la altura del hombre, ¿no? Dignamente, buscando la justicia. Me hiciste recordar la fraternité francesa con todos los democracia, justicia, libertad. Acuérdate que todos esos conceptos son liberales. Oh, ya. Y todos esos conceptos, o sea, hay que resamantizarlos, hay que darle sentido desde nuestro horizonte, desde lo que nosotros pretendemos que sea la justicia, que sea la democracia. Porque obviamente tú le preguntas a un político cualquiera, de cualquier partido político, lo que es la democracia, y te va a dar un referente occidental. Y nos va a decir que la democracia, pues es el acudir a las urnas y el ejercer el voto. Nosotros estamos por una democracia participativa, en donde nosotros seamos artífices y diseñadores de las economías, que participemos en la creación de políticas públicas, que seamos portavoces de nuestras comunidades, que convoquen a nuestras comunidades a ejercer el presupuesto de los diferentes municipios, estados y de la misma federación, programas federales. No, que el Estado es el que diseña, y es un Estado que diseña a partir de carencias educativas. Entonces estamos pensando que el Estado, yo no hablo de las personas, o sea, hablo del Estado como una entidad, ¿no? Que la incluyen muchas personas, profesionistas, no profesionistas. Y dentro de toda esta acumulación en donde el Estado se mueve, pues hay una serie de relaciones de poder que no nos permiten avanzar. Entre el sindicato, entre directivos, entre burócratas, entre corrupción y todas esas enfermedades sociales que dijiste hace rato, que son las que genera precisamente el capitalismo en un sentido necrofílico. Le llaman el necrocapitalismo. El necrocapitalismo no es otra cosa más que las muertes que ocasiona el capitalismo a partir de las desigualdades económicas. Y hay que entrarle a los modelos socialistas, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Yo sé que hay ciertas estigmatizaciones, ciertos prejuicios, pero eso hay que aclararlo. Estamos buscando un socialismo del siglo XXI, adecuado a las normas, hecho desde nosotros, para nosotros, en relación con todas las comunidades locales, regionales y mundiales, sin exclusión de nadie, con un sentido ético, perfilado a un bienestar social, a una equidad económica, a una justicia distributiva, a una redistribución de la riqueza. El Estado le tiene que entrar a la distribución de la riqueza, porque yo no creo que los capitalistas, como tú dices, se vayan a convencer de que le quieren entrar al bienestar, ¿eh? Es más, le entran, o sea, discursivamente te van a decir, pues es que si yo genero bienestar, o sea, yo doy empleos, ¿qué más quieres? Y el Estado lo acepta. Sí, es cierto, Bimbo, TV Azteca, Televisa, generan empleos. Electra, pero son empleos indignos. Empleo hay, de sobra. Empleos dignos no. Y es ahí donde también la filosofía tiene mucho que decir. ¿Qué es la dignidad? Hay veces que la gente no la entendemos. Pensamos que es exclusiva, ¿no? De una parte como iluminada, académica, que solamente ellos tienen acceso a ella, o de ciertos políticos, o de los que tienen dinero.
La dignidad la tenemos todos y atraviesa la especie humana en relación con la naturaleza, efectivamente. Hay que rescatar la naturaleza. Entonces, el libro de claves para un mundo digno y justo plantea esos dos horizontes, la dignidad y la justicia, a partir de un enfoque más social, más equitativo, más benéfico, y en el sentido de las claves, pues no es otra cosa que la participación política y el sentido educativo que tenemos todos en el horizonte académico y en el horizonte también político. Yo creo que ya hay que regresar otra vez a religar la parte política, educativa y filosófica. La parte ética política, por un lado, la parte filosófica en relación a la reflexión filosófica que debemos de hacer todos. Todos somos seres humanos y todos sabemos y todos filosofamos, decía Aristóteles y lo decía también Gramsci. Entonces, hay que, y esta parte de reflexión, esto, la verdad que yo no lo había reflexionado hasta que me lo mostró mi amigo Miguel Romero Griego, que dijo que en filosofía primero hay que reflexionar. Y que esa reflexión tiene que ver con un nivel también de apropiación del mundo y del diseño del mundo. El nivel filosófico no es solamente una parte de construcción formal, lógico, argumentativo, ¿no? Tiene que ver con este aporte de la duda radical, sí, y con la parte actual de la reforma de la filosofía, que se va academizando y se va cientificando, volviéndose científica, en el sentido de entrarle al sistema capitalista. Y eso muchas veces lo negamos. Decimos que no somos parte del capitalismo y somos grandes críticos del capitalismo, pero ahí estamos, vivimos del sistema. Es lo que hacían allá los griegos, los criticados griegos que cobraban. Los profesores de filosofía cobramos, ¿no? O sea, creo que no estoy diciendo que eso sea una vergüenza, al contrario, creo que eso ha dignificado el papel de la filosofía, lo ha profesionalizado, pero creo que tenemos que tener también un papel para que podamos participar como ciudadanos en el diseño del mundo y en un mundo digno y justo, ¿no? Porque el mundo ahí está, o sea, el mundo ya está diseñado, ya está el rollo, más bien ahí está el mundo material, ahora es cómo lo diseñamos, y el problema es que no lo han diseñado, y creo que ahora necesitamos emanciparnos con dignidad y justicia para encontrar precisamente un horizonte de bienestar, ¿no? Yo no creo que el bienestar sea parte de buscar la dignidad. O sea, yo creo que con dignidad y justicia, que son atributos humanos, encontramos el bien social como una categoría construida desde el ámbito académico y racional, ¿no? Entonces ahí yo creo que primero es el aporte del mundo natural en relación con las categorías del bien social, que tiene que ver con el bien común, ¿no? Y todos en armonía y en equilibrio para poder ser felices, todos contentos y en armonía, como hermanitos, ¿no? Sí, es un poco sarcástico, sin embargo, creo que hay que hacerlo para que entendamos que no estamos en buenas condiciones, nos falta mucho, hay muchas personas que padecen de muchas carencias excesivamente, ¿no? O sea, después, con esto termino, dicen que ya no nos queda tiempo. Después de la pandemia, antes de la pandemia, el 80% de la riqueza estaba acumulada en el 2% de la población. Después de la pandemia, se redujo ese 1%, ese 2% a solo 1%. Hoy, 99% de la población vive con el 20% de la riqueza que se produce en el mundo. Y solamente un punto de porcentaje lo acumula el 80% de la riqueza mundial. Analógicamente está en México, de la misma manera. Entonces creo que estas condiciones de manera inmediata en cifras muy alarmantes hay que cambiarla y hay que caminar en una justicia distributiva, en una equidad económica para que realmente podamos enaltecer la dignidad y podamos llevar a buen término la justicia. Felicidades por el libro, Mario. Puras fallas con ese editor, te digo. Y ya tendríamos que tenerlo físicamente.
Esperemos que lo tengamos. De todos modos, está gratuito, mariomunguia.com, para que lo puedan leer. Obviamente, sé que es difícil que o sea, un gran filósofo vaya a leer a Mario Munguía, ¿no? ¿Qué le va a aportar Mario Munguía a la filosofía? Bueno, pues ese es el horizonte en donde nosotros queremos decir que sí hay un aporte, hay un diálogo, hay una invitación al diálogo y hay una invitación sobre todo a generar mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Gracias a Joana, a Juan de Dios Escalante, a el joven que nos coordinó en esta presentación, y pues los invitamos a leer Claves para un mundo digno y justo. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas.